Capítulo 2. Tobirama siempre ha sido bueno en política. Sin duda, mejor que su hermano, cuyo único propósito era intentar apaciguar a todos. Había una buena razón para que Tobirama hubiera sido su asesor, o de lo contrario, todos habrían pasado por alto a Ashirama. Como era bueno en política, podía oler un juego de poder desde lejos. Había presenciado la dinámica entre Danzou y Saru durante años, perplejo por lo mucho que Saru se dejaba llevar por el sentimentalismo. No se arrepentía de haber elegido a Sarutobi como su sucesor, considerando el tremendo desastre que habría supuesto para Danzou con sus manos en el poder. Si lograba causar este daño a través de las sombras, Tobirama no dudaba que, si Danzou fuera Hokage, aún estarían en la tercera guerra ninja. No dudaba de que su alumno pensara que hacía lo mejor para la aldea o que intentara convencerse a sí mismo de ello a menudo. Sin duda, lograba ser convincente, considerando que tenía a tantos miembros de la junta bajo su control y había jugado con Sarutobi durante años. Sin embargo, Tobirama conocía a alguien con ansias de poder y control. Lo había visto en Danzou desde el principio. Debería haber sabido que, con el golpe de no ser Hokage, la situación solo empeoraría. Su relación con Orochimaru fue un ejemplo. Otro de los errores de Saru. Nunca debió dejar escapar esa serpiente. Ese error volvería para morderlo. Además, sus manos estaban en los asuntos de otros pueblos, y tenía una organización que había sido abandonada, pero que todavía existía en las sombras del pueblo, con un método de enseñanza vil. Y aún había más, porque Tobirama solo sabía que Danzou tenía algo que ver con lo ocurrido la noche en que Kushina dio a luz y Nibi fue liberado. Danzou siempre había insistido en que el Jinchuriki se usara como arma, pero Kushina estaba fuera de su control. Danzou también quería el puesto de Hokage, que había recaído en Namikaze. La culpa del accidente se debía al debilitamiento del sello durante el parto. Hubo rumores de que alguien con Sharingan había controlado a la bestia después de que escapó y fue liberada en la aldea. Al final del incidente, Yondaime estaba muerto, Kushina había fallecido, y había un nuevo Jinchuriki que podía moldearse. La culpa recayó en los Uchiha, quienes fueron empujados al distrito de la aldea. Los rumores empeoraban cada día. Tobirama aún no sabía con certeza la motivación de esto último, que quería Danzou con eso, pero sabía quién estaba alimentando los rumores, la misma persona que más se beneficiaría de todo esto, Danzou. A pesar de todos los defectos de Saru, al menos detuvo 2 de esos goles. Sarutobi regresó al puesto antes de que Danzou pudiera postularse para la nominación, y Naruto fue rechazado, a pesar de que el consiguiente aislamiento de ese juego político lo enfureció. La situación con los Uchiha solo empeoró, y Tobirama no dudó de que las consecuencias serían desastrosas. Tobirama nunca estuvo particularmente contento con este clan. Muchas de sus políticas se crearon para apaciguar y contener a los Uchiha de la aldea. Los había entregado a la policía para que se sintieran importantes, pero los había equiparado con los demás clanes del consejo, a pesar de ser un clan fundador. El plan de estudios de la academia se había creado para que la generación se asentara en la base, al igual que las demás. Las opiniones se mantenían para hacer más improbable que un Uchiha alcanzara demasiado poder. Quizás se equivocaba. Quizás su desconfianza fue la causa del problema con Danzou desde el principio. Quizás debería haber considerado a Kagami, un Uchiha a quien respetaba más que a nadie, como Hokage. En ese momento, ya era demasiado tarde para pensar en ello. Las consecuencias eran más urgentes. Y el hecho de que Danzou estaba nuevamente haciendo su movimiento en el tablero. Era tan obvio que la mayoría de los jefes de clan lo habían notado. Naruto había entrado en la academia cuando Danzou lo quería en su juego. En ese tira y afloja, Sarutobi llevaba la ventaja. Naruto era responsabilidad del Hokage, aunque no la manejara como debía. De repente, el consejo puso en la agenda que, con la entrada del retoño en la academia, la guardia Anbu se había vuelto innecesaria. No podían desperdiciar energía mientras estuviera a salvo en la aldea, ya que pasaría mucho tiempo rodeado de instructores y aprendiendo a defenderse. Las defensas de la aldea también eran excelentes. Nadie se atrevería a entrar después del incidente con los Hyugas y Kumo. Tobirama quería reírse de ello. O destruir a esos idiotas que creían que el Jinchuriki de Nibi estaba a salvo dentro de la aldea cuando la mayoría de los ataques de los últimos años habían sido de civiles. Lo peor de todo es que había tenido suficientes votos para que esta desgracia fuera aceptada, incluso con Sarutobi en contra. Y ahora Naruto se encontraba sin la guardia Anbu. Atake y el descendiente de Kagami, quienes a menudo vigilaban al retoño, estaban en una misión fuera de la aldea.
Naruto fue expulsado repentinamente del orfanato sin previo aviso, coincidiendo con la llegada del festival que conmemoraba el aniversario del ataque de Nebi en pocos días. Un momento en el que la gente estaba furiosa con los Jinchuriki y se desesperaba por el duelo. Tobirama había visto a algunos Anbu de Danzou por la aldea. La escena en su mente se dibujó incluso antes de que los fantasmas llegaran a advertir lo que estaba sucediendo. Sería buena idea mantener el brote alejado del centro de la aldea durante unos días. La idea era que el retoño fuera a la torre del Hokage para advertir que no podía entrar al orfanato, pero un shinobi en el mostrador le negó la entrada. Tobirama lo reconoció como uno de los que Danzou tenía en su bolsillo, no los guardias habituales. Con las dos personas en las que Sprout confió para ayudar, fuera del pueblo, incluso contra su voluntad, el pequeño decidió que iría al barrio rojo. El lugar era terrible, donde acababa toda la basura de Konoha, pero quizá por eso era el único lugar donde a Sprout no lo trataban tan mal. Los marginados cuidan a los marginados, y aunque casi todos lo ignoraban, al menos nadie intentó hacerle daño. De vez en cuando lo echaban del orfanato por llegar tarde, las chicas de uno de los burdeles lo albergaban. Parecía que les caía bien, enseñándole a defenderse. Sería gracioso si no fuera triste como las prostitutas lo trataban mejor que los cuidadores del orfanato. Esto, por supuesto, había generado una devoción absoluta por el niño cuyo número de personas entre los vivos que lo trataban como persona era tan limitado. Sin embargo, con la aldea sumida en el caos, no era seguro para él cruzar hasta allí. Se les había advertido que el Jinchuriki estaba sin guardia y no tenía a dónde ir, algo que solo alguien dentro de la junta directiva sabría. El asesor civil, probablemente. También era uno de los peones más visibles de Danzou y el mismo que había divulgado la identidad de Naruto años atrás. Están esperando, advirtió el fantasma Yamanaka, mientras otros aparecían donde estaban, tras el bosque del orfanato. No es seguro. El ataque de los Jinchuriki en la aldea, sin guardias, sería un desastre. Tobirama estaba seguro de que los Anbu de Danzou solo estaban allí para asegurarse de que no lo mataran. Sería un desperdicio arriesgarse a que Nebi escapara. Con el ataque, Danzou tendría argumentos suficientes para pedir permiso para tener al niño bajo su cuidado, por si acaso. Conseguiría que el Jinchuriki lo entrenara como él quería, y Sarutobi no pudo evitarlo. Por supuesto, Tobirama no dudaba de que si eso sucedía, Atake perdería la cabeza y se volvería loco para siempre. Nunca permitiría que Danzou ni nadie usara al niño que consideraba familia, y el brote era lo único que lo mantenía cuerdo en ese momento. Atake también era lo suficientemente fuerte como para salir y destruir todo a su paso para salvar a Naruto, lo cual, aunque admitió que deseaba ver, también sería un desastre para la aldea. Si eso sucediera, para el final de la semana, habrían tenido varias muertes, y el shinobi más fuerte de la aldea, a excepción del Hokage, sería un Nukenin. Y perderían al Jinchuriki, porque Kakashi lo atraparía y huiría, dejando atrás el cuerpo de uno de los consejeros. En ese momento, la última parte ni siquiera le importaba, siempre y cuando el fantasma no decidiera perturbar su brote más tarde, pero el resto prefería evitarlo. Una vida de fugitivo no era lo que desearía para Naruto. Así que la solución para Sprout fue encontrar un refugio que lo mantuviera a salvo hasta que Sarutobi viera lo que estaba pasando o Atake regresara y sembrara el terror apropiado que obligaría a los involucrados a retirarse. Incluso Danzou tuvo la sensatez de no involucrarse con Atake, considerando lo que había sucedido la última vez que lo intentó. El parque infantil de Suanija parecía la opción más adecuada. Nadie del pueblo quería ir allí. Con razón, ni Daime. El nombre Bosque de la Muerte no es casualidad. Kusina lo miró con veneno, pronunciando el título con irrespeto. Tobirama conocía lo suficiente a las mujeres Uzumaki como para considerar la amenaza implícita, incluso si las dos estaban muertas. Con un Uzumaki nunca se sabe. Los animales no van a atacarlo. Le temen al Bihuru que lleva adentro. No es la primera vez que va allí. Unas horas, no días. Tendrá que dormir allí. Era curioso notar que el Uchiha se preocupaba por alguien que no era un Uchiha. Tobirama lo pensó más tarde. Todo va a estar bien, Oka-chan. La vocecita intervino, con una confianza que Tobirama sabía que no les aseguraba nada. Sprout no tenía buen instinto de supervivencia. Sin embargo, Tobirama se aferraría a su idea. Sabía que era la mejor solución. Él se mantiene fuera del centro. No vamos a permitir que nada lo ataque. Era evidente que la mujer no estaba contenta. La desesperación se reflejaba en su rostro. Tobirama solo podía imaginar cómo se sentía.
Físicamente, no podían hacer nada para ayudarla. Se acercan, advirtió uno de los fantasmas al entrar en el claro. Hay un shinobi en medio. Si quieres sacarlo de aquí, tiene que ser ahora. Naruto, la mujer se arrodilló, con la mano casi transparente alrededor del pálido rostro de su hijo. Lo siento. Oka-chan lo siente. Tendrás que ser fuerte ahora, ¿de acuerdo? No tengas miedo. Sprout sonrió, a pesar de estar empapada, en ese momento sin hogar y en riesgo inminente, con la única salida siendo entrar en uno de los lugares más peligrosos de Konoha. No tengo miedo, Oka-chan. Lo peor de todo es que Tobirama sabía que probablemente estaba diciendo la verdad. Quien se hacía amigo de los monstruos no le temía a mucho. Los amigos de Naruto eran demasiado aterradores. Tobirama nunca se sintió más orgulloso de alguien que en ese momento. Vamos, retoño. Es hora de correr. Flanqueado por los muertos, sin un rastro de vacilación, Naruto Uzumaki desapareció en el bosque, la tormenta borrando su rastro en el camino. Hiruzen, como cualquier shinobi, nunca imaginó que viviría tanto. La vida de un shinobi era como una llama intensa y fugaz. Estaban destinados a perecer en batalla y dejar su legado a la siguiente generación. Hiruzen era alguien fuera de lo común, una anomalía, como pocas, que lograba llegar a la vejez. Se decía que cuanto más poderoso era un shinobi, mayores eran sus posibilidades de supervivencia, lo cual debía ser una prueba de su poder. Hiruzen no lo creyó. Lo que Hiruzen creía era que él estaba allí por el sacrificio de otras personas. Tobirama Sensei, quien se había sacrificado para que sus estudiantes pudieran escapar, Minato, tan joven, que había dado su vida para salvar la aldea, apagándose como una llama antes de tiempo. Hiruzen a menudo pensaba que debería haber muerto en lugar de Minato. Ahora estaría con Biwako, y la aldea tendría el líder que necesitaba, pero lamentarse del pasado no cambiaba el presente. Y el regalo era que Hiruzen estaba cansado. Ya había pasado su tiempo, ese sombrero ya no debería estar en su cabeza. Danzou, Orochimaru, toda la escena tras el ataque de Nibi, cada decisión equivocada lo mantenía despierto por las noches. Hiruzen sabía que ya no era lo que la aldea necesitaba, pero hasta que consiguiera a alguien mejor, él era lo que tenían. No fue más fácil ver las consecuencias en su rostro. Kakashi-kun, con su uniforme Ambu, todavía estaba con las mismas manchas de sangre que había traído cuando regresó de la misión horas antes. Lo observaba fijamente tras la máscara, juzgándolo en silencio. El cuerpo tenso, listo para atacar a cualquiera que se acercara con malas intenciones, incluso al líder de la aldea. En sus brazos, con sus grandes ojos multicolores y un cuerpo igualmente tenso, estaba la razón de todo esto. Hiruzen observó brevemente el rostro pálido antes de apartar la mirada, sintiendo la vergüenza invadiéndolo con la incomodidad al mirar al niño y ver algo que sabía, en el fondo, que no era cierto. Era demasiado fácil mirarlo a los ojos y ver al Biju que prendió fuego a la aldea 5 años atrás. Tocar su piel, siempre más caliente que la mayoría, y escuchar supersticiones. Fue breve, solo hasta que vio el rostro de Kushina Uzumaki y los colores de Minato. Veía al niño allí, no al Biju. Fue breve, pero no por ello se sintió menos avergonzado. Perro, informa la situación. Hay 20 personas en TI en este momento, 6 de ellos shinobi. Hiruzen suspiró. Tendría que cambiar prácticamente a todos los cuidadores del orfanato después de eso. Estaba seguro de que recibiría informes de otros sobre cómo Kakashi había realizado el arresto. Era un milagro que no matara a nadie. Había encontrado el problema y lo había resuelto rápidamente. Un problema que Hiruzen ni siquiera se había dado cuenta de que existía hasta hacía horas. Naruto llevaba 2 días ausente de la academia, pero tampoco se había enterado. Necesitaría una reevaluación de los shinobis en la torre. Necesitaba averiguar cómo la situación no le había llegado hasta que Kakashi regresó a la aldea y colocó todos sus ninkens para encontrar el rastro de los responsables y Naruto. Por un breve momento esa noche, durante el período en que los Ambu notaron la ausencia de Naruto de la aldea, al llegar hasta que regresó con él, Hiruzen tuvo una idea de lo que sucedería si algo le sucediera al niño. Kakashi, en aquel entonces, era uno de los shinobi más peligrosos de la aldea. Intentó engañarse a sí mismo, pero en el fondo, Hiruzen sabía que la lealtad de los Ambu solo residía en la aldea mientras Naruto estuviera allí. Con el trato que recibió el niño, estaban en una situación peligrosa. Kakashi era inestable y poderoso, una combinación peligrosa. Alguien que lo había perdido todo, excepto esa breve salvación. Fue otro arrepentimiento en la espalda de Hiruzen. ¿Y dónde lo encontraste?
La postura del capitán Anbu se tensó aún más, con la intención asesina presente. Hiruzen notó que algunos de sus guardias Anbu se pusieron de pie, temiendo un ataque, pero pronto desaparecieron. En la zona de entrenamiento 44. Los ojos de Hiruzen se abrieron brevemente. El niño le dio un codazo a Kakashi, quien bajó la cabeza, recibiendo un susurro. A pesar de la situación, Hiruzen notó que sus ojos se suavizaban con la escena. Estaba acampando con Aru. ¿Aru? Creo que es el tigre gigante que encontré durmiendo con él. Hiruzen dejó caer su pipa. El niño asintió rápidamente en señal de acuerdo, luciendo tranquilo a pesar de los 2 días que llevaba durmiendo en el bosque de la muerte. Aparte de verse cubierto de hollín, y Hiruzen tenía miedo de saber cómo sucedió, parecía contento, jugando con el cuello de la camisa de Kakashi y mirando alrededor de la habitación con interés. Sus ojos vagaban y se detenían en el aire por momentos, algo que hacía frecuentemente según su guardia, hasta que se dirigieron, curiosamente, a las zonas donde los Anbu se escondían con preocupante precisión. Un rastreador nato, quizás. Típico de los Uzumakis. Sus ojos se detuvieron en Hiruzen y luchó por evitarlos, notando la desaprobación de Kakashi desde la distancia cuando vio esto. Bueno, Hokage Iji-sama, ¿tengo que volver al orfanato? No, respondió Kakashi antes de poder decir nada, abrazando al niño con más fuerza. No lo harás. Exigir esto no era competencia de Kakashi, y Hiruzen debía imponer su autoridad en ese momento. Kakashi ni siquiera debería estar en contacto con Naruto, y el hecho de que notara su ausencia tan rápido y el cariño que el niño sentía por él demostraba que, de alguna manera, ignoraba esa orden. Era peligroso, extremadamente peligroso. Kakashi fue el último alumno de Minato. Si alguien se percatara de su contacto con un niño tan parecido a Yondaime, no sería difícil atar cabos, y todos sus enemigos estarían llamando a la puerta de Konoha buscando venganza. Considerando que Minato había destruido batallones de Iwa durante la Tercera Guerra, estos eran numerosos y peligrosos. Sin embargo, esa noche, Hiruzen le agradeció por ignorar su orden. Naruto había pasado 2 días en el bosque de la muerte porque se sentía más seguro allí que en la aldea. Porque lo perseguían, como a un animal, en el lugar donde debería estar más protegido. Hiruzen podía desviar la mirada en busca de desobediencia, pero no podía hacerlo demasiado evidente. Kakashi era inteligente. Sabría cómo esquivar órdenes una vez más sin poner en peligro a Naruto. No, Naruto-kun. Era algo que ya tenía en mente, con tu ingreso a la academia. La situación solo aceleró los planes. El niño volvió a mirar a la nada por un breve momento, confundido, antes de volver a mirar a Hiruzen. ¿Y dónde voy a vivir? Sandaime vio la mirada esperanzada del niño al Anbu que lo cargaba. También sintió el peso de la mirada de Kakashi, su silenciosa y casi desesperada petición en ese momento. Una petición que no pudo acceder. En un apartamento. Ya tengo un lugar en mente. Mañana lo arreglamos todo y puedes mudarte. Solo. Una última mirada a Kakashi, quien apretó al niño con más fuerza. El tono de su voz lo hizo sentir 10 años mayor. Hiruzen suspiró, mirando al Anbu. ¿Conoces la situación, perro? Tiene 5 años. Y voy a poner a alguien con él por un tiempo para ayudarlo, por supuesto. ¿Alguien? El niño pequeño lo miró fijamente, insatisfecho por haber sido ignorado en algo que le concernía. ¿Un sabueso? No, Naruto-kun. Sabueso tiene otras cosas que hacer. Hiruzen miró fijamente al Anbu. Y eso es una orden de tu Hokage. No necesito recordar lo que está en juego. ¿Entendido? El rostro de Naruto se ensombreció y lo ocultó en el cuello del Anbu. Kakashi se tensó de nuevo, cada músculo de su cuerpo demostrando su oposición. Hiruzen no apartó la mirada de él, poniendo más claramente el peso de la orden. Él no quería ser el villano allí, pero lo sería si fuera necesario. Sí, señor Hokage. Bien. Puedes dejar a Naruto con Tiger hasta que se resuelva el problema del apartamento. Mañana se quedará conmigo. Puedes irte, en 2 días volverás para recibir la siguiente misión. Cuando los otros Anbu se acercaron, Hiruzen pensó por un instante que Kakashi atacaría. Soltar el agarre del niño también fue un problema, y en otra situación, se habría impresionado, pues estaba seguro de que Naruto había usado chakra para clavarse en Kakashi. Al final de la situación, Hiruzen se sintió aún más agotado y un ser humano terrible. Observó a Naruto dormido en su regazo horas después, las marcas de hollín hacían evidentes los rastros de lágrimas que la situación había generado. No debería haber sucedido. Al día siguiente, tendría la misión de sacar a Kakashi de la aldea durante un buen rato mientras buscaba a Naruto en el nuevo apartamento.
No era algo que Minato deseara para su hijo, y la mirada de su sucesor lo juzgaba desde la pared. Kushina, por supuesto, se habría roto el hígado con la forma en que manejó la situación esa noche. Suspiró, acariciando el cabello rubio del legado del Yondaime, dejando que el cariño que sentía se mostrara en ese momento, pensando en Konohamaru. Si hubiera sido su nieto en esta situación, seguramente Minato habría tomado una mejor decisión. Hiruzen sintió una brisa helada en su espalda que lo hizo temblar, una sensación, un peso que lo tomó por un momento. Se levantó y abrazó a Naruto con más fuerza, recibiendo el calor que emanaba de forma más intensa de lo normal. Lo arregló mejor, disculpándose en voz baja. Por alguna razón, sus ojos se dirigieron a la foto de Tobirama Sensei en ese momento. De alguna manera sabía que su sensei tampoco estaba contento con él. Otas del capítulo. El headcanon es que Hashirama creó todo el bosque de la muerte con Mokotun. Debido al chakra de la naturaleza involucrado en la creación, los animales allí también crecen gigantescos y son más inteligentes de lo normal. Hashirama, por supuesto, solía pasar el rato allí para pasar el tiempo, porque es uno de ellos, así que por eso Tobirama lo llama su patio de recreo. Por supuesto, a Naruto también le encantaría el lugar. Hay gatos gigantes allí. Yay. No hay Kakashi aquí todavía, solo la próxima vez. Sí, yo también odio a Danzou. En algún momento después de la muerte de Minato, Danzou intentó poner a Kakashi en raíz. Como resultado, Kakashi lo espió e incluso eliminó a Yamato del poder de Danzou. Al mismo tiempo, Danzou intentó asesinar a Sarutobi, pero como Kakashi estaba involucrado, no pudo hacerlo. Sarutobi, para variar, no mató a Danzou por traición por eso. Imagínate. El hecho es que Danzou tiene cierto cuidado con Kakashi. Una de las razones por las que esperaba que Kakashi estuviera fuera de la aldea para tomar esta arriesgada decisión. Claro que no contaba con fantasmas en su camino.